muchas veces no estamos viendo la gloria de Dios, pero Él está ahí obrando, Él está ahí haciendo, preparándonos, amados hermanos, porque Él tiene planes, dice la palabra del Señor, para con sus hijos. Póngase de pie en esta preciosa tarde, amado hermano, y abra su escritura en el libro de Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 15. Gloria al Señor. Versículo 12. Yo agradezco a Dios, hermanos, por su misericordia y por el privilegio que se me ha concedido en esta tarde. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 12 en adelante, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra y por tus misericordias. Yo te pido, Dios, que nos hables, que nos ayudes y nos prepares. Que quites, oh Dios de la gloria, todo estorbo de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Todo problema, oh Dios amado, toda enfermedad, toda obra de las tinieblas sea quebrantada mientras tu palabra es predicada. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza y la adoración. Dios amado, tú eres un Dios bueno y maravilloso, Dios todopoderoso. Ministra nuestras vidas necesitadas delante de tu presencia, Dios amado. Danos fuerzas nuevas, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti la gloria, la alabanza y la adoración. Amén. Puede sentarse en esta tarde, pero no siente la alabanza al Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema confía en el Señor. Amén. Confía en el Señor, porque, hermanos, fuera de mí, dice la palabra de Dios, no hay nada. Amén, hermanos. Y el proceso, hermanos, que estaba llevando David, el rey David, amados hermanos, era un proceso serio, era un proceso, amados hermanos, donde se dejaba ver la confianza en quien él tenía la confianza. Amén. Y a lo largo de la vida, amados hermanos, en cada uno de nosotros tenemos experiencias, amén, en la cual, amados hermanos, hemos visto a lo largo de nuestros años la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, personalmente, la Biblia y en todo el mundo, amados hermanos, hay hombres y mujeres donde podemos testificar que Dios se ha movido a favor nuestro, que Dios ha hecho algo, amados hermanos, que nos beneficia a nosotros. Amén. Que Dios, hermanos, se ha dado a conocer a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solo a nosotros, sino a todos aquellos que confían en Él. Amén. A todos aquellos, hermanos, que han puesto su confianza en el Señor. Pero en esta tarde, amados hermanos, vemos que David, hermano, el rey de Israel, estaba pasando un proceso, amados hermanos, donde no era un desconocido el que se había levantado contra de él. No era, amados hermanos, otro reino el que se había levantado en contra de él. Era, hermano, su propio hijo. ¿Cuántos le adoran al Señor? Amén. Y eso lo dice la palabra de Dios, amados hermanos, que los que se levantan contra nosotros mismos son los de nuestra casa. Amén. Son ellos, hermanos, los que vemos allá, el profeta Jeremías, los que se levantaron contra de él. Eran sus familiares que no aguantaban el mensaje del Señor, porque el ser humano, hermano, le gusta un mensaje, hermano, acomodado, un mensaje suave, un mensaje, hermanos, que no nos señale el pecado, que no nos muestre dónde está, hermano, donde estamos ofendiendo a Dios, que no nos muestre, amados hermanos, donde nosotros estamos fallándole al Señor, sino que todo el mundo, amados hermanos, quiere un mensaje, hermano, agradable a los oídos. ¿Cuántos le adoran al Señor en esta tarde? Y eso fue, amados hermanos, lo que le decían al profeta Jeremías: háblanos palabras halagueñas. Amén. Ya déjanos de hablar esa palabra que viene de Dios. Y aunque nos hables en el nombre del Señor, no vamos a oír.
porque ya estamos cansados de oír el mensaje, ya estamos cansados de la tecnología avanzado, queremos nuevos mensajes, queremos un mensaje moderno, un mensaje que esté a la altura del tiempo que estamos viviendo, pero la palabra de Dios dice: yo no he cambiado. Amén, amados hermanos, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y el mensaje, hermanos, que viene del cielo es el mismo. Amén. El mensaje que provoca salvación para el ser humano es el mismo mensaje que predicaban los santos hombres de Dios en el ayer. Amén. Y los discípulos también del Señor predicaban el mismo mensaje que habían oído del Señor Jesús. Ahora, en el tiempo de hoy, ¿quién es el hombre para que cambie el mensaje de Dios? Amén. ¿Quién le ha dado libertad al ser humano para que cambie el mensaje? Vemos mensajes, amados hermanos, que dicen que son del Señor, pero no son de Dios. Amén, porque el ser humano, amados hermanos, inventa cosas, bendito sea el nombre del Señor, que no vienen de Dios, vienen producto de la carne, amén, producto del mundo. Y ese es, hermanos, la guerra que hay ahora, bendito sea el nombre del Señor, entre hermanos, aquellos que confiesan ser cristianos y aquellos que son cristianos de verdad. Amén. Confíen en el Señor, hermanos, dice el tema en esta tarde. Y vemos, amados hermanos, que cuando este hombre llamado Absalón se levantó en contra, hermanos, del reino, en contra del rey que era su padre, hermanos, porque sentía algo dentro de él que no le agradaba, hermanos, del reinado de David. Y ya usted conoce, hermanos, quién era el rey David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, que agradaba a Dios. Amén. Que la gente habla y recuerda a David porque le falló una vez a Dios. Amén, hermanos. Pero Dios lo perdonó. Amén. Y Dios se olvidó de ese pecado que había hecho. Amén, hermanos. A tal grado que dice la palabra de Dios allá en el libro de los Salmos, que la casa de David fue íntegra a los ojos de Dios. ¿Cuántos le adoran al Señor? Para nosotros no, para Dios sí. Amén. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Cuando alguien se humilla de verdad, Dios quita el pecado. Dios limpia el pecado. Dios agarra el pecado y dice que lo tira al fondo del mar. Mientras que el ser humano, hermanos, amén, queda marcado de por vida por los hermanos. Amén. A nosotros nos cuesta perdonar. Amén, hermanos. Para nosotros el hermano sigue siendo el mismo. Amén. Para Dios ya no. Para nosotros, hermanos, Dios ya nos perdonó a nosotros. Muchas veces nosotros andamos cargando la misma maleta que teníamos antes en el mundo. ¿Cuántos le adoran al Señor? Y pensamos, amados hermanos, que somos malos cristianos porque nuestro abuelito o nuestro padre o nuestro tío o no sé quién, amados hermanos, hizo algo y nos marcó. Quien nos ha marcado es Cristo con su sangre en la cruz del Calvario. Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos está preparando, amados, para llevarnos al cielo. Y muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de esa obra grande que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Estos hombres se gozaban en la presencia de Dios. La alegría de ellos era estar en la presencia de Dios. Amados hermanos, la alegría de David, la alegría de hermanos del pueblo de Dios a lo largo de la historia, hermanos. La alegría de ellos era, hermanos, compartir, pero en la presencia de Dios. Hermanos, amén. Ese fuego que habla la palabra de Dios, que habla ya, hermanos, Juan el Bautista, donde dice: yo los bautizo en agua, pero tras de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. El fuego de Dios, el fuego purificador de Dios. Amén. El fuego del Espíritu Santo, el que nos limita, hermano, el que nos cubre con su presencia, el que nos hace, hermanos, recibir del cielo la bendición. El Espíritu Santo de Dios. Usted no está acá, hermanos, porque ni yo porque deseamos estar acá. El Espíritu Santo nos tocó y nos trae a este lugar. Porque Dios quiere culminar la obra en nosotros. Porque Dios quiere, hermanos, que nosotros en el día final no digamos una u otra cosa delante del Señor. Amén. Sino que, hermanos, que Dios probará que todos los días Él obró,
que todos los días Él manifestó su poder sobre nosotros, los que ya conocemos al Señor. Y no solo nosotros, miles de iglesias que hay solo en este estado, amados hermanos, gloria al Señor por eso, amén. Es una gran bendición que hayan muchas iglesias, amén, amados hermanos, y que todas nos vayamos dirigiendo para el cielo. ¿Cuántos le adoran al Señor? Que en todos nosotros, hermanos, los cristianos evangélicos, nazca ese anhelo de irnos para el cielo, de ese lleno del Espíritu Santo, mientras estemos acá en la tierra, que Dios nos forme a la estatura del varón perfecto mientras estamos acá, y ver cómo estos hombres lograron vencer, amados hermanos, todas esas cosas que nacen de nuestra naturaleza humana, y dejaron, hermanos, su vida puesta en las manos de Dios, y vemos cómo Dios peleó por ellos, cómo Dios obró, cómo Dios, hermano, manifestó su gran poder, y la vida de ellos, amados hermanos, sobresalió sobre sus enemigos. ¿Cuántos le adoran al Señor en esta tarde? Porque cuánto enemigo no se levanta en contra de usted. Amén, hermanos. Satanás, los demonios, el mundo, la carne. Amén, hermanos. 4 enemigos poderosísimos, hermanos, que están ahí al asedio, en la búsqueda de derrotarnos. En el momento, hermano, menos esperado, ellos están viendo cómo tirarnos, hermanos, al piso, pero se equivocó el enemigo, hermanos, porque alrededor de nosotros hay una protección del cielo. ¿Cuántos le adoran al Señor? Hay una protección de lo alto, hermanos, se llama Espíritu Santo de Dios, amén, que mora dentro de nosotros. No está solo fuera, sino dentro de nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Y si la palabra de Dios lo dice, así es. Se levantó Absalón en contra de su padre. Y si usted lee el capítulo, hermanos, dice la palabra de Dios que habían pasado 4 años que David había perdonado a este joven por algo que él había hecho, hermanos, que usted ya sabe que había hecho malo, y había sido excluido del pueblo de Dios. Estaba fuera, estaba en otro país. Pero por los ruegos de uno de los generales de David, hermanos, traen de nuevo a este joven, pero dentro de él había un rencor en contra de su padre. Amén, hermanos, que lo llevó a cometer la sublevación en contra del reino. Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que hacer lo que dice Hebreos, que toda raíz de amargura, amados hermanos, la pongamos en la mano del Señor. Amén. Todo, hermano, aquello que viene de parte del enemigo para recordarle a usted algo que usted, hermano, ofendió a Dios, que algo a que usted o yo ofendimos al Señor, o nosotros ofendimos al hermano, o el hermano nos hizo algo a nosotros, o nosotros provocamos algo, hermano, todo eso, hermano, ya en el evangelio ya no debe de existir. ¿Cuánto le dan al Señor? Nosotros somos templo de Dios, y el Espíritu Santo no va a guiarnos a andar hablando lo que no debemos. ¿Cuánto le dan al Señor? El Espíritu Santo no nos va a guiar, hermanos, para hacer lo que no debemos. El Espíritu Santo no nos va a guiar, amados hermanos, para que ofendamos al hermano. ¿Cuánto le adoran al Señor? Porque ofendiendo al hermano ofendemos a Dios, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Y esta gente, hermanos, Absalón se levantó en contra de su padre, porque él vio, hermanos, que se estaba haciendo, hermanos, famoso ahí entre el pueblo de Dios. Lo miraban bien. Amén, era el hijo del rey. Su aspecto dice que era, hermanos, bien parecido. Amén. Y el pueblo lo amaba, hermano, a este hombre. Y el corazón del pueblo se fue, hermano, a favor de Absalón. Amén. Porque miraban en él, hermano, el potencial que podía reinar como su padre. Amén, hermanos. ¿Cuántos le adoran al Señor? Por eso dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo, hermanos, por la carne. Amén. Este pueblo, hermanos, puso los ojos en Absalón,
Pero lo que no sabía el pueblo, hermanos, y es ahí donde nosotros caemos en el error, hermanos, y ofendemos a Dios grandemente. Cuando nosotros, hermanos, en un estado no muy espiritual, tomamos decisiones que ofenden, hermano, a la santidad de Dios. Amén. No solo nosotros, hermanos. Mucha gente ofende a Dios. Pensamos de que Dios es carnal, que Dios piensa como nosotros, que Dios nos va a entender lo que nosotros hacemos o decimos o pensamos. ¿Cuánto le adoran al Señor? Amén. Viendo la historia, como hombres del ayer, hermanos, cambiaron todo por el Señor, dejaron todo por el Señor, hablaron, hermano, en el nombre del Señor como se debe de hablar. Amén, hermanos. Lo cual nosotros apenas estamos aprendiendo a hablar, hermanos. Amén. Tantos años que llevamos el Evangelio y nos cuesta hablar, hermanos, correctamente de Dios. Amén. ¿Cuánto le adoran al Señor? Nos cuesta hablar de la grandeza de Dios, de lo bueno que Él es, de lo que Él puede hacer en nuestra vida, de que hay que poner la confianza en el Señor. Amén, hermanos. Porque usted vino a oír de la palabra de Dios. Amén. Usted no vino a oír de que yo. Amén. Usted vino a oír de Dios. Amén, hermanos. Y usted quiere saber qué es lo que Dios puede hacer en su vida. Y qué Dios va a hacer en su vida si usted lo deja. Y qué Dios no va a hacer, hermanos, porque usted cierra la puerta de su corazón. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que se levantó este joven y el pueblo, hermanos, dice de que con él se fue uno de los consejeros. Dice que el consejo de este hombre era como si Dios mismo hablara, hermanos, cuando consultaban a Achitofel. Y este hombre se fue, hermanos, en el mismo grupo de sublevación en contra del rey David. ¿Cuántos le adoran al Señor? Y la conspiración se hizo poderosa, dice. Amén, hermanos. Porque déjeme decirle algo, contra usted hay planes en contra de su vida. Hay alguien planeando en contra de usted. Amén, hermanos. Y no es ninguno de los que estamos acá, es alguien que es, hermano, invisible. Se llama Satanás y los demonios. Amén. Y usted se va a enojar porque uno nombra esos nombres, pero no puede. Hermanos, si es la verdad. La guerra no es contra sangre y carne, dice la palabra de Dios, sino contra potestades, gobernadores en las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, hermanos. Y eso lo sabían los apóstoles, eso lo sabían, hermanos, los profetas. Y la guerra que esta gente agarraba, hermanos, era una guerra, hermanos, sin tregua. ¿Cuántos le adoran al Señor? Y mire, hermanos, se levantó este hombre, hermanos, pensando en la carne, hermanos. Por eso cuando usted se levante a alguien contra usted en guerra, usted ore al Señor, clámele a Dios. Amén. Pongámonos en las manos de Dios, amados hermanos, y usted va a ver al enemigo avergonzado, huyendo, hermanos. Amén. Porque no soportan, hermano, el poder de Dios. Cristo está en iglesia, Cristo está en su pueblo, Cristo está alrededor de nosotros, amados hermanos. El Espíritu Santo mora dentro de usted, amén. Si usted le da lugar, el Espíritu Santo mora dentro de usted, amén. Y Él nos hace, hermano, avanzar en el nombre del Señor. Y si nosotros no dejamos que Él nos gobierne, vamos para atrás como el cangrejo, amén. A ver dónde vamos a ir a parar. Pero Dios no quiere, hermanos, que tengamos esa mentalidad errónea, hermanos, sino que pongamos nuestra confianza en el Señor. Y cuando David ve que todo el pueblo, hermano, está a favor del que se está sublevando, amén, amén, hermanos, dice la palabra de Dios que todo el corazón de Israel se iba a favor de Absalón. Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Amén. Se levantarán, hermanos, por todos lados. Amén, hermanos. Se levantarán enemigos por todos lados. Pero la iglesia, hermano, Dios no ha dejado aquí una iglesia ignorante en la tierra. Dios no ha dejado una iglesia, hermano, sin armas.
Dios no ha dejado una iglesia, amados hermanos, hay que ver qué le pasa. ¿Cuántos le adoran al Señor? Dios ha dejado una iglesia poderosa en la tierra, amén. Dios ha dejado una iglesia con armas poderosas, amén, amén, hermanos, que para hacerle frente al enemigo, amén. Lo que pasa es que nosotros ni las conocemos, amén, hermanos. Nosotros sabemos de todas las comidas habidas y por haber, pero de las armas de Dios nada, amén, hermanos. Y no nos interesa. ¿Cuántos le adoran al Señor? Armas de Dios, armas poderosas en Dios, dice la palabra de Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Amén. Para nosotros son esos muros que la gente hace alrededor de las casas. Amén. No, no son esas fortalezas, son, hermanos, gobernadores de las tinieblas que hacen, que rodean, que atan las ciudades con maldiciones. Amén. Por eso usted va a ver en la entrada de Manasas hermanos, esa señal que usan los satanistas. Amén. Entre por la 28 y usted va a ver, ahí está un montón de rótulos, ahí está ese también. Entre por la 28 y entre por la 234. Eso está desde hace 25 años, hermanos, que vivo acá. Muchas veces no nos interesa a nosotros. Las ciudades están rodeadas, están, hermanos, atadas. Y nosotros, hermanos, con ganas de irnos ya, hermanos, para la casa, porque ya cumplimos, amén. Nosotros sentimos que solo tenemos que venir a poner la X aquí de asistencia, hermanos. No es así. Nosotros tenemos que prepararnos, amados hermanos. Mire, ahora en la mañana estaba viendo algo, como 40 pastores reunidos allá donde está en guerra ese país. Dice, hablando, hermanos, que ellos están allá unidos, que ellos están orando, y dice, clamamos a los hermanos de todo el mundo que redoblen las oraciones, que redoblen los ayunos. Aquí estamos sufriendo. Amén, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que ellos son de hierro, que ellos son de no sé qué, y vamos a estar lejos al otro lado del mar, hay que ver qué les pasa. Ellos son nuestros hermanos también. Amén, hermanos. Muchas veces no estamos dispuestos a orar por ellos y mucho menos a pensar alguna manera en que podamos ayudarles a los hermanos con agua, con papel, con algo, con dinero, hermanos. Mucho menos con eso, amén. Nosotros, la iglesia del Señor, ahora, hermano, ha perdido el poder porque, hermano, no estamos entregándonos al Señor. Amén, hermanos. Hablamos de un Dios poderoso, pero si viene un endemoniado ahorita, unos 3 endemoniados, amén, a ver cómo nos fue. Mejor no digo nada. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vinieron unos endemoniados necesitados de liberación como el Gadareno, que ni 4 de nosotros lo pudiéramos detener para orar por él. Ahí veríamos, amados hermanos, para qué somos buenos. Amén. ¿Cuánto le adoran al Señor? ¿Y de qué estamos hechos? La iglesia del Señor es una iglesia poderosa en la tierra. Amén. ¿Poderosa en qué? En fe. Confiar en el Señor. Nuestra confianza tiene que ser plena en Dios. Creemos en un Dios que sana y nos quejamos de todo dolor, de toda enfermedad, hermano. Pensamos que nos vamos a morir luego porque estamos enfermos. Pero Dios es un Dios que ha levantado a los muertos de 4 días, hediondos. Amén, los ha levantado. A Dios le hace fácil levantar a alguien que se haya muerto hace cuánto tiempo. Amén. Yo creo en ese Dios que le puede levantar eso. Amén. Yo creo en ese Dios, amado hermano, que le habla al hombre. Amén. Dios le habla a usted. Dios nos habla a todos. Yo no sé por qué no cambiamos. Amén. Estamos acostumbrados que alguien más nos hable en el nombre del Señor y Dios no le habla a usted por la palabra, pues no es usted que es lector de la palabra. ¿Acaso esa palabra es del pastor o del líder o no cree que es la palabra de Dios? Y cuando la lee, ¿quién cree que le está hablando? Es la palabra de Dios que nos habla. Amén, hermanos. Y agarramos aquella modalidad del mundo, amados hermanos, y nos enoja, nos molesta y no nos gusta, hermanos.
que nos digan que somos más mundanos que cristianos. Queremos que nos digan que somos espirituales. Amén. Pero espirituales, ¿para qué? Dijo el hermano aquel día. ¿Para qué queremos tanto espiritualidad si no estamos dispuestos a hacer nada? Absalón se levantó. Mire qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos dispuestos para Dios. Y en esto se centra la predicación. Cuando dentro de nosotros no hay disponibilidad. Cuando dentro de nosotros no hay anhelo, no hay deseo, no hay nada para hacer, hermanos. Amén. Algo. Y no es que David estaba en esa condición, no vayan a malinterpretar eso. Estoy hablando, hermanos, de la iglesia de hoy, del 2022, alrededor del mundo. Cuando no hay disponibilidad, cuando la iglesia se ha, hermanos, acomodado, nos hemos acomodado a este mundo, ya nos gustó este mundo, amén. Pero la gran sorpresa va a ser, hermanos, cuando la iglesia sellada con el Espíritu Santo de Dios seamos levantados, amén. Dios quiera que todos los que estemos aquí seamos levantados para el cielo, amados hermanos. Y los que no están sellados con la sangre de Cristo, hermanos, se queden. Que hay bastante gente ahora hablando por las redes sociales que ese es un cuento, que no hay tal rapto, bendito sea el nombre del Señor, donde la Biblia aclara, amados hermanos, que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuántos le adoran al Señor? ¿Y qué hace un ladrón en la noche? No avisa cuando va a venir, viene y se lleva, bendito el nombre del Señor, al que está descuidado, al que dejó la puerta abierta. ¿Cuántos le adoran al Señor? No se hace ladrón acá. Pero Cristo no es ladrón, Él viene a llevar lo que es de Él, hermanos, lo que está allá. Él dice que viene así, de esa manera, hermanos, sin avisar, sin previo aviso, hermanos. Amén. Sin previo aviso para el ciego y para el que no sabe. Pero nosotros ya hemos sido avisados por el Señor. Él viene pronto, Él puede venir más tarde, mañana, no, en la noche. Amén, lo estamos esperando. Ya esa ya es otra, hermano, ya es cuenta personal de nosotros. Estamos esperando al Señor. Amén. O estamos esperando qué va a pasar por allá. Hermanos, la palabra de Dios se está cumpliendo a pasos agigantados. Amén. Y la venida del Señor está cerca. Amén. Hay muchos pastores que ya dicen que están arreglando esto y dicen que ya la venida del Señor no va a ser así, que la iglesia se va hasta el final de la tribulación. ¿Cuántos le adoran al Señor? Amén. Nos vamos en el tiempo que sea, pero estemos listos para el Señor. Amén. Tenemos que estar preparados. Este hombre se levantó en contra, hermanos, del reino. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que se levantará, todo se levantará en contra de la iglesia. Vienen tiempos donde los tiempos van a cambiar, dice el libro de San Mateo. Rumores de guerra, y van a haber guerras también. Guerras terribles, hermanos, que no tenemos imaginación de lo que va a acontecer. Amén, hermanos. Pero eso no nos preocupa, hermanos. Nos preocupa más, estamos más preocupados, hermanos, en que Dios nos halle listos. Amén. Vamos a estar cantando, vamos a estar, hermanos, haciendo muchas cosas, pero si el aceite está, hermanos, acabándose como las vírgenes, no nos van a dejar pasar. Amén. Si para entrar a un país usted necesita un pasaporte, ¿usted cree que al cielo vamos a entrar así de a montón? Déjenos entrar ahí. Amén, que dicen que va a estar ahí el apóstol Pedro en la puerta, dicen algunos. Déjanos entrar ahí, por favor. Mira que cómo sufrí yo en el mundo. Ahí no va a haber tales cosas, hermanos. Ahí, para entrar al cielo tenemos que estar sellados con el Señor. Amén, sellados con la sangre de Cristo. Amén, con deseo de entrar. Hermanos, con deseo de agradar a Dios. Vamos a ir, hermanos, a lo que hemos aprendido acá en la tierra. Si acá nos hemos empezado a gozar con el Señor, hermanos, a rendirnos a Él, a vivir para el Señor, hermanos, allá lastimosamente, pues no nos va a gustar. Entonces le adoran al Señor. En los momentos más difíciles aparece Dios. Amén. Este hombre, hermanos, empezó a huir, hermano, de su hijo. Amén. Porque había mucha gente que estaba en contra de él.
Pero aunque estaba huyendo de su hijo, hermanos, no estaba dudando del poder de Dios. Amén. Y hay mucha gente, amados hermanos, en el tiempo de hoy que por una enfermedad, porque lo dejó el cónyuge o por una cosa así han dejado al Señor. Amén. O porque lo corrieron del trabajo. ¿Y qué culpa tiene Dios que lo corran del trabajo si usted es un mal empleado? O alguien es un mal empleado de los que no va a ver algún día, tal vez. ¿Qué culpa tuvo Dios en eso, amados hermanos, de algo que nos pasó? Amén. Y le echamos toda la culpa a Dios. Cuando Dios, hermano, lo que se mueve es en hacernos bien. Amén. Eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que Dios, hermano, desea hacernos bien. Hacernos bien todos los días, hacernos bien. Nuevas son cada mañana sus misericordias, dice la palabra de Dios. Amén. Y hay momentos donde nosotros sentimos que nos abandona todo el mundo, pero no es así. Solo yo he quedado, dijo aquel hombre. Amén, hermanos. Pero habían 7,000 que no habían doblado las rodillas al enemigo, hermanos. Estaban parados, estaban firmes, estaban peleando, estaban clamando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el momento que uno siente, hermano, el embate del enemigo, hermanos, nos sentimos solos, pero no estamos solos. Cristo siempre ha estado a nuestro lado. Amén. Mire desde dónde venimos conociendo al Señor y a dónde estamos en el 2022, amados hermanos, y nunca nos ha abandonado el Señor. Amén. Nunca nos ha dejado solos el Señor. Nosotros pensamos, amados hermanos, que es el tiempo, todo eso no es el tiempo. Para Dios no hay tiempo. Amén, hermanos. Ese es el problema, que nosotros pensamos en el tiempo y en eternidad no existe el tiempo. Amén. En la eternidad de Dios no existen los minutos, ni los días, ni las noches, hermanos, sino una estabilidad eterna, hermanos. Esa es la eternidad, amados hermanos. No hay tiempo. ¿Cuántos le adoran al Señor? Pues por eso que Dios, hermanos, puso aquellos ángeles para que Adán y Eva no comieran del árbol de la vida, hermanos. Si no viviéramos una vida así como estamos acá, por una eternidad. ¿Usted se imagina eso? Qué desastre hubiera, hermanos, en este mundo. Guerras por todo el mundo, hermanos. Todos los días guerras, todo el tiempo guerra. Y una gran maldad, hermanos, porque no hay muerte. ¿Cuántos le adoran al Señor? Ahora a los que saben, a algunos que agarran, hermanos, los meten a la cárcel, los malos. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, en los momentos más difíciles aparece Dios. Amén. Cuando pasa este caso, hermanos, como en el caso de David, donde el hijo, hermano, es quien se levanta en contra de él. Y dice la palabra de Dios acá en el versículo 24, y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y se asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y su tabernáculo. Amén. Y si dijere no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Mire qué palabras, hermanos, del rey, del hombre, hermanos, que amaba a Dios. Amén, hermanos. Como Job dijo, esperaremos solo el bien, porque nosotros, por ser cristianos, queremos que todo nos salga bien. Amén, hermanos. Nosotros queremos que Dios está obligado a que todo nos salga bien. Amén. Y hay momentos donde nosotros necesitamos ser ajustados por el Señor. Amén, hermanos. Donde nosotros necesitamos ser probados por Dios. Donde el enemigo le va a decir, hermanos, como le pidió permiso al Señor, queremos zarandear a Pedro, y el Señor le dijo al apóstol: ya he orado por ti. Amén.
Hay momentos, amados hermanos, donde Dios va a dejar que pase algo para probar nuestra fe, a ver qué hacemos. ¿Cuánto le adoran al Señor? Y es en esos momentos donde la palabra nos dice que confiemos en el Señor. Amén. No es cuando todo va bien, no es cuando todo está bien en la casa, hermanos. Todo está bien por todos lados. No es en esos momentos. Es en los momentos, hermanos, donde estamos siendo probados por el Señor. Amén. ¿Cómo estarán nuestros hermanos allá ahorita? Huyendo. Algunos muertos, hermanos. Amén. Ahí, hermanos, es donde hay que confiar en el Señor. Estamos preparados nosotros para lo que venga, amados hermanos. Si ese es el gran problema de hoy, estamos preparados nosotros para cuando pase algo similar. Amén, hermanos. Porque va a pasar, hermanos, tal vez no igual, pero que va a pasar algo, va a pasar algo. ¿Cuántos le adoran al Señor? Así dice la palabra de Dios: guerra y rumores de guerra. Guerra y rumores de guerra. Pero aún no es el fin. Amén, porque se levantarán y hablarán, y muchos se levantarán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y el amor de muchos se enfriará. Amén, por no orar. No es por el tiempo. Entonces le adoran al Señor. Entonces se hubieran enfriado aquellos de la iglesia primitiva, hermanos. Si no ha habido tiempo más agresivo con la iglesia que en el tiempo de la iglesia primitiva. Amén, hermanos. Donde los leones, lo que le dan de comer, eran cristianos. Amén. Hoy es que hay predicadores que le enseñan a la iglesia que no, usted no va a sufrir, usted es rey, usted es príncipe. Amén. Y Dios le va a dar lo mejor de este mundo a usted. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Amén. ¿Dónde dice semejante locura, hermanos? Donde la Biblia dice: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con ustedes? ¿Cuánto le adoran al Señor? Pues para esto hemos sido llamados, dice el apóstol Pedro. Amén, hermanos. Para llevar las marcas de Cristo en nuestro cuerpo. Para eso hemos sido llamados. Usted no ha sido llamado para otra cosa. Y también vamos a ser probados. Denle un aplauso al Señor, porque usted va a ser probado. Usted va a ser hallado digno cuando usted pase la prueba, hermanos. Amén. Cuando seamos pasados por el fuego, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No nos quemaremos. ¿Por qué? ¿Y acaso se quemaron los 3 hebreos? ¿Acaso no es ese mismo Dios que está con nosotros? Confiemos en el Señor. Amén. Confiemos en el Señor, hermanos, porque Él obrará en los momentos difíciles. Mire, David iba huyendo, hermanos, con sus hijos y con la gente, hermanos, que iban con él, pero iba confiando en el Señor. Amén. Iba confiando en Dios, que él iba a hacer algo. Bendito sea el nombre del Señor, en el Dios que lo había librado de aquel gigante. ¿Cuántos le adoran al Señor? Por eso nunca olvide lo que Dios ha hecho, porque Él va a seguir obrando, amados hermanos. David sabía bien, hermano, y tenía en la mente cuando aquel gigante cayó, hermanos, porque Él lanzó una piedra en el nombre del Señor. Amén. David estaba, hermanos, tenía eso en la mente y decía: vencía al gigante en el nombre del Señor. Mataba al oso, mataba al león. Ahora, tarde que temprano, este va a caer también. Amén, hermanos. Porque eso es lo que hay que tener, hermanos, confianza en el Señor. No hay nada mejor que poner nuestra confianza en el Señor. Porque Él es el que tiene el poder, hermanos, y tiene, hermanos, el control de todo. Dios usó a un amigo de David, hermanos, para confundir el consejo del enemigo del rey. Amén. Y Dios siempre, hermanos, enviará a alguien que nos dé palabra de aliento para seguir adelante. Amén, hermanos. Palabras de confianza en el Señor. Palabras, hermanos, que avancemos en el nombre del Señor. Amén. Dios no va a dejar las cosas a media. Yo no sé, hermano, en qué momento hay momentos donde nosotros pensamos que algo está pasando, que no está bien, que no está, hermanos, que no debería de ser así. Pero son los momentos donde nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. Amén.
Estamos en una época, hermanos, diferente a la de hace años. Nuestros hermanos hace 200 años, hermanos, vivían casi igual que acá, pero hubieron unos avivamientos extraordinarios, hermanos. Amén. Por un hombre o por una mujer que clamaba a Dios. Amén. Dios no necesita, hermanos, miles de personas acá. Dios necesita, hermanos, los que estamos en este lugar, pero buscando de Dios. Amén. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? O que Dios le hable, hermano, o que Dios le muestre algo, o que usted sea, hermanos, mejor cristiano, usted quiere ser salvo, lea la palabra, hermanos. Leamos la palabra de Dios. Amén. No seamos como aquellos hermanos que están esperando los pajaritos que llegue la mamá y les tire así en el piquito, hermano, la comida. No seamos de eso, hermano. Amén. Ya el tiempo pasó. Amén. Dice la palabra de Dios que vamos a hacer, hermanos, vamos a comparecer delante de Dios. Amén, hermanos. Y el tiempo que perdemos y no lo aprovechamos, también le vamos a dar cuenta a Dios de eso. Amén. Esta gente lograba conocer de Dios porque se aprendía de memoria la palabra. Amén, hermanos. Nosotros ni el texto nos cuesta aprender, el texto de la sociedad en la que estamos. Los niños de 5, hermanos, de 6 años a 12 años, pasaban la primera escuela en el tiempo allá, hermanos, del Señor. Y se aprendían, hermanos, los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, todos. Amén. De 6 a 12 años. A los 15 años ya se habían aprendido todo el Antiguo Testamento. Y usted va a decir, a mí qué me interesa eso que usted está diciendo. Pues al mismo Dios adoramos. Amén. Amén. Al mismo Dios servimos. Amén, hermanos. Y por no leer la Biblia somos como somos. Amén. Espirituales, lectores de la palabra, sumisos, humillados, obedientes. Amén, hermanos. Amén. Por no leer la palabra somos como somos, hermanos. No nos interesa lo que nos diga nadie, sino lo que nosotros decimos, eso es. Amén. Y eso va a ser, hermanos, el peor, hermanos, la peor, hermanos, retribución que vamos a tener de parte de Dios. Amén, hermanos. Porque no le damos lugar al Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra de Dios, ella nos cala, hermanos. Y poco a poco, no vamos a cambiar de un día para otro, pero nos va podando la palabra de Dios. Y cuando Dios se acerque a nosotros, hermanos, que hay algo, que sea una frutita de esas que apenas, hermano, ha nacido, se ha fijado en esos árboles, que una dan, hermano, amén, y no se ve ni muy bien, pero una de esas que hay el Señor en nosotros. Porque la higuera a la que se acercó no halló nada, solo hojas. Amén. Solo hojas halló el Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos ya pidieron permiso para el ayuno de 3 días? Usted ya decidió no estar. Usted ya decidió no venir esos 3 días. Amén, al ayuno, solo al culto. Amén. Porque nosotros tomamos la decisión de antemano, hermanos. Y Dios ve desde arriba. Amén. Y Dios está viendo, nos está observando. Y tarde que temprano, hermanos, Dios dice, bueno, este no aprende a la buena. Amén. Yo veo que este no aprende nada. Le hablo, le digo, así como hacemos con nuestros hijos. Yo les decía a ellos, van dos. No enojado, no riendo, mejor les decía, van 2. Ustedes me hacen otra y viene el castigo. Amén. Yo no sé cuántas Dios espera. Yo creo, según conozco a Dios, que Él espera mucho, hermanos. Amén. Porque hay veces que nosotros hacemos alguna locura y pasa un año y pensamos que a Dios ya se le olvidó. Amén. Pensamos que Dios es alcahueto, hermanos. Amén. Que ya nos dejó pasar lo que hicimos. No es así, hermanos. No es así. Dios es justo, hermano, y nos va a enseñar. Porque no podemos llegar al cielo así, de esa manera. Amén, hermanos. Si usted lee la palabra de Dios, usted va a cambiar. Amén. Y yo voy a cambiar. Los jóvenes en aquel entonces, hermano, eran
hermanos, lectores de la palabra y conocían la palabra de Dios. Cuando Jesús de 12 años llegó a hablar allá al templo y a hablar con los maestros de la ley, hermanos, dice la palabra de Dios que estaban hablando con el Señor. Amén. ¿Y usted cree que él, por ser Dios, fue que se conocía toda la Biblia? No, hermano, ya había cruzado las escuelas. Amén. Si el Señor es ejemplo para nosotros en todo. Dice la palabra de Dios que a los 9 días o 8 días lo llevaron allá a presentar al Señor, como hacían todas las mujeres allá, o todas las familias en el tiempo del Señor. Lo llevaron a presentar, hermanos, y llevaron unos palominos, hermanos, en la ofrenda para presentar el primer hijo de María. ¿Cuántos le adoran al Señor? Amén. Y después de eso, hermanos, sin duda alguna le empezaron a enseñar rigurosamente la palabra de Dios. Amén. Como nosotros, rigurosamente, hermano. Rigurosamente hacemos otras cosas con nuestros hijos, menos enseñarles la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Queremos que sean hijos obedientes, y no hay obediencia sin la palabra de Dios. Amén. Queremos que todos, hermanos, salga bien sin ser, hermanos, nosotros obedientes con Dios. Primero hay que ser obedientes con el Señor. Dios usó a Sadoc, amados hermanos, para confundir el consejo del malo. Eso dice el Salmo 1, hermanos, que él va a confundir el consejo de los malos. Amén. Que el consejo de los malos será, hermano, aplastado por el poder de Dios. Amén, hermanos. Dios siempre está a nuestro lado para fortalecernos. Hay mucha gente que se ha acercado al Señor, hermanos, para tratar de engañar a Dios. Amén. ¿Usted cree que alguien puede engañar al Señor? No. Aunque usted diga tal vez, quizás, posible, nadie puede engañar al Señor. Amén. Hay gente que se ha acercado al Señor, hermano, o a la iglesia para engañar y no ha podido. Amén. Porque hay alguien que se llama Espíritu Santo, hermanos, que está en medio de la iglesia del Señor. Por eso usted confía en el Señor. Confía en el Señor. Confiemos en el Señor. Amén, hermanos. El mundo nos va a decir que estamos perdiendo el tiempo y que esto va a terminar mal, pero la palabra de Dios dice que esto va a terminar bien. Empieza con una fiesta de 7 años y culmina por una eternidad, hermano, ahí en el cielo. Amén, hermanos. Dios siempre, hermano, ha estado a nuestro lado. Y Él no nos va a dejar, hermano, en los momentos difíciles. Estamos entrando en otra era, hermano, en otra temporada, todo está cambiando, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios que David tenía gente, hermanos, que conocía los tiempos. Miremos los tiempos cómo están cambiando. Y miremos, amado hermano, cómo el hombre se está alejando más de Dios. Más de Dios. Hoy que los medios están aptos para que el hombre se acerque a Dios, hermano, el hombre se está alejando más de Dios. Amén. Los gobiernos están cooperando para que el ser humano, el joven actual, están preparando los estudios, hermanos. Por eso yo le pido a usted, ore por sus hijos, ore por sus nietos, ore por los niños. Los gobiernos están preparando las clases, hermanos, adaptables para que no se nombre el nombre de Dios en las escuelas. Amén. Ni haya moral. La moral que habla la palabra de Dios ya no se habla, hermanos. Y muchas veces ni en la iglesia. No aquí, en otros lugares. Amén. No hay moral, no hay pudor que habla la palabra de Dios. Que hay que tener moral, que hay que comportarnos, hermanos, porque estamos presentes delante del Señor. Aquí está el Señor. Amén. Aquí está el Señor. Si Dios no estuviera acá, hermanos, amén, esto fuera un desorden. Amén.
pero Dios es un Dios de orden. Confiemos en el Señor. Nombrar todo lo que nos ha pasado, hermanos, es de más. Él ha hecho tanto por nosotros. Amén, hermanos. No nos quedemos a medio camino. Anhelemos, hermanos, lo mejor, hermanos. Dios está dispuesto, amén. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi rostro es invocado, yo iré desde los cielos. Yo iré desde los cielos. Y qué más claro con la parábola del hijo pródigo, que Él está esperando nada más que nosotros nos acerquemos a Él, para Él obrar. Amén, hermanos. No somos de este mundo, dice la palabra de Dios allá en el libro de San Juan, capítulo 17. No nos creamos de este mundo, hermanos. Cristo viene por la iglesia y nos va a llevar de este mundo. Amén. Amén, hermanos. No nos acomodemos a esta generación, porque esta generación es igual a la que estaba allá con el Señor. Cantaban, hermano, y no bailaban, y se moría alguien y no endechaban. No sabían lo que estaba pasando. Ellos hacían, o nosotros en veces hacemos porque estamos ya, hermanos, metidos en la rutina. Adoremos a Dios, quebremos, hermanos, la rutina, entreguémonos al Señor. Amén. No que por allá dicen, no, entréguese al Señor. Amén. Este cuerpo, hermanos, desde que entró el pecado, hermano, se hizo anti Dios. Pero Cristo vino a mostrarnos el camino para llegar al cielo. Y Él, siendo Dios, nos enseñó, hermanos, a ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. No va a haber excusa, hermanos. Jesús es el ejemplo más claro que hay para nosotros. Aprendamos a ser obedientes, hermanos. Miren, tan poquitos que somos, y muchas veces nos cuesta ser obedientes con el chofer, con el líder que Dios ha puesto a trabajar en su obra. Amén. No nos gusta que nadie nos diga nada, que nadie nos dé un papelito con un texto para aprendérselo, como si fuera algo desagradable aprenderse 2 textos de la palabra de Dios. Qué terrible condición a la que está entrando. No solo esta iglesia, todas están entrando en lo mismo. Amén. ¿Usted cree que va a ser poca la pérdida que va a haber, hermanos, cuando Cristo venga, si nosotros no nos ponemos firmes? Decía un predicador que ya murió en 1990, esta generación está llenando el infierno de mucha más gente que nunca. Amén. Amén, hermanos. Nunca se ha llenado el infierno de tanta gente como en el tiempo de hoy. Porque no, hermanos, no nos hemos dado cuenta que el creador de los cielos, Dios, hermano, en su esencia, es quien nos anhela a nosotros. Dios quiere hablar por medio de su boca. Amén, pero nuestra boca tiene que estar limpia. Dios quiere que le oigamos, pero nuestros oídos tienen que estar limpios. Yo quiero que Dios me hable, pero mientras mis oídos estén sucios, no me va a hablar Él audiblemente. Porque Dios es un Dios que le gusta hablar con la gente. Que se vayan ellos, le dijo a Moisés, que se vayan, pero tú quédate aquí. Y empezó a hablar el Señor con Moisés. El tabernáculo lo vas a hacer de esta y de esta medida. Y de esto material, las columnas, y de esto lo que va a cubrir el tabernáculo. Va a estar el arca del pacto va a ser de esta y de esta medida, que representa esto y esto y esto. Y van a llevar unas varas de oro todo, por dentro y por fuera, y vas a usar esta madera. El Señor hablándole a Moisés. Amén, hermanos. Amén. Hablándole, y el Señor Jesús hablándole a los discípulos también. Los tomaba aparte, comía con ellos, dormían allá, hermanos, y el Señor les enseñó cómo orar, les enseñó cómo echar fuera a los demonios, les enseñó cómo creer en el Señor, cómo se come, hermanos, por fe. ¿Cuántos le adoran al Señor? Con lo poco que hay, hermanos, ajusta para todos. El Señor les enseñó eso,
que con unos cuantos peces, hermanos, y panes, comieron 5,000 una vez y 4,000 otra vez. Amén, hermanos. El Señor nos muestra todo eso para que nosotros sigamos el rumbo, hermano, el camino que nos lleva al cielo. Pero cómo Dios nos va a hablar, hermanos, es humillando nuestra vida delante del Señor. Amén. No, pero es que Moisés, no, pero es que Abraham, no, pero ya vino el Señor en un cuerpo idéntico al suyo. Amén. 100% hombre. Amén, hermanos. Y dice que como cordero, hermanos, como oveja, fue llevada al matadero y no abrió su boca, hermanos. Amén. Pues por lo menos eso ya estamos aprendiendo, a quedarnos callados cuando nos ofenden. Amén, hermanos. De aquí a 100 años tal vez. Amén, porque todavía estamos crudos en ese aspecto. Alguien nos dice algo y nosotros no nos quedamos callados. Amén. Y aunque nos digan, nosotros nos buscamos un escudo, hermanos, carnal, y decimos, no, que ya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Podría decir un montón de cosas, hermanos, que usted ya sabe, que usted tiene que cambiar. Amén. Pero cámbielas, hermano. Cámbielas. Que quiere que venga un profeta. Quiere que contacte un profeta, hermanos, que le venga a decir a usted lo que está en la Biblia y lo que usted tiene que cambiar y lo que usted sabe que tiene que cambiar. Usted quiere que venga alguien, amén, de otro estado, de otro país, a decirle lo que está acá en la palabra de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén, hermanos. Guardémonos para el Señor. El Señor pasa todos los días, dijo, el Señor mandó, ya termino, hermano. El Señor mandó a Jeremías y le dijo, Jeremías, ve allá. ¿Qué ves? Veo, le dijo, al alfarero haciendo algo, le dijo, pero lo que ha hecho no le gusta y lo está haciendo de nuevo. Ese soy yo, le dijo. Yo quiero hacer unas vasijas bonitas, le dijo el Señor, preciosas, para usarlas. Amén. Pero cuando una de ellas no está saliendo bien, yo la quiero hacer de nuevo para que salga bien. El día que termine su estadía en la tierra, hermano, y la mía, no le vamos a poder decir a Dios, no es que tú no hiciste todo, Él hizo todo. Cuántas veces no agarró nuestro barro, hermano, y nos quiso formar, nos quiso amoldar, Él quiso, hermano, y le dijimos no, como el pueblo de Israel a Jeremías. No te vamos a oír, le dijeron. Amén. No te vamos a oír, aunque nos hables en el nombre del Señor, vamos a seguir celebrando Navidad. Y nosotros no estamos de acuerdo en que no se celebre el día del pavo, que no se celebre Semana Santa. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, en que falda y no pantalones, en que no pintarse el pelo, en que no usar pintalabios. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Amén. Muchas iglesias así le han dicho al Señor. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Amén. Pero cuando Dios le pidió permiso al hombre para escribir la Biblia, para mandar esa revelación del cielo, cuando Dios le dijo al hombre, eso le dijo a Job, ¿estabas tú cuando yo hice esto? Le dijo. ¿Estabas tú cuando yo formé la tierra y las estrellas y yo hice esto? ¿Conoces tú a Leviatán? Y Job se quedó, dijo no, se sintió nada, el pobre hombre, enfermo y siendo, hermano, puesto delante de un Dios todopoderoso. Amén, dijo no, de oídas te había oído, ahora es que entiendo, ahora se me han abierto los ojos. Amén. Ojalá se nos abran los ojos a tiempo a nosotros, hermanos y hermanas, y no como al rico muy tarde. Amén.
se le abrieron los ojos y dijo, esta llama, y esta llama. Amén. Porque sin duda alguna, después de una gran fiestecita que había hecho, hermano, falleció. La Biblia no dice de qué, hermano, ni el Señor puso por qué. Pero imagínense, hay mucha gente que se muere después de tomar mucho, hermanos, cometen una locura, igual que el rey Belsasar. Dice que estando ya bien entrado, hermanos, en bebidas alcohólicas, se le ocurrió en la mente de él ofender a Dios. Amén. Amén, hermanos. Y mandó a traer los utensilios del templo de Jehová, porque no usó los utensilios de otro lugar. Amén. Dando a entender, hermanos, que el que está contaminado con algo, hermano, de pecado, lo que hace es ofender a Dios. Amén. Hablando del hermano, criticando al hermano, criticando a la iglesia. Todo eso en conjunto es ofender a Dios. Amén. Usted puede hablar de mí lo que quiere y a mí no me hace nada, pero usted ofende a Dios. Yo puedo hablar de usted y usted no siente nada ni cosquilla, pero yo ofendo a Dios con eso. Amén, hermanos. Deje de andar hablando lo que no debe. Amén. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero y Él obrará poderosamente en esta iglesia. Amén. Esta iglesia se va a llenar, pero usted tiene que estar preparado para servir, para adiestrar a los que van a venir. Amén. Se va a llenar esta iglesia. Yo sé que usted quiere que se llene y se va a llenar, pero si no está un corazón dispuesto en este lugar para trabajar para el Señor, Dios, ¿para qué va a mandar gente? Amén. Se va a morir nuestro hermano Henry después del culto allá instruyendo a la gente, yendo a traer a la gente. Y vamos a salir a las 12, 1, 2 de la mañana y usted no va a venir a estar a esa hora de la noche. Amén. Porque somos un cuerpo en el Señor y todos debemos trabajar para el Señor. Gloria a Dios. Confíe en el Señor, hermanos. Confiemos en el Señor porque Él, hermano, es fiel. Amén. Siempre ha sido fiel el Señor. Seamos, hermanos, obedientes a la palabra de Dios. Amén. Estamos en tiempos terribles, hermanos, donde los profetas a lo lejos vieron estos tiempos. Joel al tiempo vio este tiempo. Vio a los hombres llenos del Espíritu Santo, vio a las mujeres llenos del Espíritu Santo, vio a los jóvenes profetizando, vio a los niños llenos del Espíritu Santo. El profeta Joel capítulo 2. Amén. La pregunta del siglo, ¿estamos llenos del Espíritu Santo? ¿O estamos igual a los apóstoles que le dijeron a Pablo, ni sabíamos qué es el Espíritu Santo? Amén. Es Él el que nos va a hacer cambiar, hermanos. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Dejémoslo entrar. Él está a la puerta y llama. En aquella iglesia Él estaba a la puerta y llama. Yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere entrar, Él quiere gobernar, Él quiere llenarnos. Amén. Pero tenemos que abrir la puerta nosotros. La puerta, hermanos, para que entre Dios y gobierne en nuestra vida. Póngase de pie en esta tarde, hermanos. Preparémonos cada día más. Vivamos, hermanos, como que es el último día de nuestra vida en esta tierra. Preparémonos en santidad, hermanos, para el Señor. Amén. No somos santos porque nuestra naturaleza, hermanos, no nos dice eso. Pero la santidad es algo que debemos anhelar y vivir. Amén. Y hacer para agradar a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Señor, en esta noche, en esta tarde, por tus misericordias. Yo te pido que me cambies, Señor. Dios de la gloria, cambia mi vida, cambia todo mi ser, mi carácter, oh Dios amado. Quiero ser un adorador tuyo que te agrade, oh Dios santo de Israel. También la iglesia que está en este lugar que tú has comprado. Oh Dios, queremos ser adoradores genuinos, oh Dios amado. Dios de la gloria, que cuando venga el tiempo de la prueba, Señor, no nos corramos. Oh Dios amado, no reneguemos. Oh Dios, que suframos, Señor, como han sufrido los hombres del ayer. Oh Dios amado, y si no pasamos ese proceso, Señor, oh Dios de la gloria, a ti sea la alabanza y la adoración. Oh Dios santo, Dios poderoso, Señor maravilloso, danos fuerzas nuevas. Prepara esta iglesia.
para hacer luz en medio de las tinieblas en este pueblo, Dios amado, en Gainesville, en este norte de Virginia. Dios, prepara a todos los que están en este lugar. Oh Rey amado, Rey glorioso, prepáranos. Dale fuerzas nuevas a todos los que estamos en este lugar, oh Dios amado. Dios bendito, Dios poderoso, Señor misericordioso, te adoramos y te bendecimos. Bendice a Dios los niños. Bendice, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo el Señor, dale fuerzas nuevas a mi hermana, Dios de la gloria. Confía, oh Dios amado, queremos confiar en ti. Tu palabra, oh Dios, tú eres fiel. Tu palabra es verdad, oh Dios de la gloria. Quita toda duda, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, haznos creyentes, oh Dios de la gloria. No hay nada imposible para ti.